Hola de nuevo, bienvenidos a la tercera parte de este episodio sobre la resaca olímpica. Si aún no habéis visto la primera o segunda parte, os animo a que le echéis un vistazo y en caso de que estéis viendo este vídeo por YouTube, tenéis aquí en la descripción los links a esas dos partes. Y bueno, dicho esto, en esta tercera y última parte nos vamos a centrar en el análisis del último equipo que nos queda, que son los campeones olímpicos Estados Unidos. Y también, para finalizar, hablaremos de los jugadores revelación de estos Juegos Olímpicos. Bien, Estados Unidos, la mayor colección de talento desde el Dream Team del 92. Esto es lo que nos hemos encontrado en estos Juegos Olímpicos en cuanto a plantilla. Y muchos se preguntarán por qué. ¿Por qué en esta ocasión han decidido venir todos los cracks cuando habitualmente muchos de ellos se quedan en casa? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Por la debacle del Mundial de 2023. Y es que hace tan solo un año Estados Unidos quedó nada menos que cuarta en el Mundial tras perder en semifinales frente a Alemania y volver a perder en la batalla por el tercer puesto frente a Canadá. Y tras esta humillación, porque no se puede llamar de otra forma, Estados Unidos ha querido dar un golpe encima de la mesa y recordarle al mundo entero que siguen siendo los mejores. Y por ese motivo, como decía, la disparidad que nos hemos encontrado en cuanto a plantilla desde el Mundial hasta los Juegos Olímpicos, pues digamos que es como la noche y el día. Aquí tenéis las dos imágenes de las plantillas que veréis que son, bueno, repiten unos pocos jugadores, pero que son prácticamente una renovación total y incluso los jugadores que han repetido no tienen nada que ver la versión de Anthony Edwards de hace un año con la actual, porque ha sido este año en el que ha pegado un salto de gigante y el que ha despegado, consolidándose como una superestrella en la NBA. O por ejemplo también el caso de Haliburton, que en estos Juegos Olímpicos ha tenido una presencia más bien nula, siendo el último jugador de la rotación y gozando de, creo que se podría decir que ningún minuto de relevancia en partidos importantes, ¿no? Entonces, en definitiva, este equipo ha sido construido en torno a las leyendas y los auténticos iconos, tanto estadounidenses como mundiales, que básicamente son LeBron, Curry y Durant, y esta seguramente era su última oportunidad o su última experiencia olímpica y por lo tanto han querido disfrutarla al máximo y al mismo tiempo liderar a este equipo, a esta selección y llevarla hasta conquistar el oro olímpico. Entonces, bueno, como decía al principio del episodio, Estados Unidos partía como la gran favorita, como no podía ser de otra forma, sobre todo con este equipazo, y la principal amenaza era un poco la autodestrucción de este equipo, es decir, que hubiese habido algún problema en el vestuario, batalla de egos, en fin, algún problema de esta índole que hubiese llevado a que este equipo pues, no jugase como un equipo, que cada uno hiciese la guerra por su cuenta, pero la realidad es que dominaba el buen rollo desde el principio de los Juegos Olímpicos. Veíamos que todos los jugadores estaban, bueno, había una sensación de felicidad generalizada por el simple hecho de poder formar parte de una experiencia única como esta, formando parte de un equipo tan potente y, como digo, ¿no? Desde el 92 no habíamos visto una cosa igual. Y al mismo tiempo veíamos que algunos jugadores, quiero poner el énfasis en Durant y Booker, se les veía como muy liberados y agradecidos de poder jugar sin presión o por lo menos no con la misma presión que habían vivido en la temporada pasada con su equipo, con los Phoenix Suns, que hicieron una temporada desastrosa y sobre todo poder evadirse, ¿no? de todo lo malo de la temporada pasada y disfrutar de esta experiencia olímpica. Y bueno, en el plano competitivo, la gran pregunta era cuál iba a ser la jerarquía de este equipo. Y es que en el resto de selecciones ya sabemos un poquito los galones, cómo están repartidos, porque normalmente hay dos o tres estrellas muy claras y luego el equipo se construye alrededor de esos jugadores. Pero
en Estados Unidos, claro, teníamos a 12 auténticas superestrellas de la NBA, por lo tanto, quedaba un poco por ver, ¿no? Por comprobar quiénes iban a ser los líderes del equipo y quiénes iban a tener que ser los sacrificados a nivel de minutos y de protagonismo. La respuesta a esta pregunta la supimos antes de los Juegos Olímpicos porque en la fase de los partidos amistosos preparativos ya vimos un poquito por dónde iban los tiros, especialmente en el partido frente a Sudán del Sur. Vimos que Sudán del Sur les puso contra las cuerdas, en el tercer cuarto perdían por 16 puntos y pues ante esa situación complicada tuvieron que remontar y para ello el jugador que dio un paso al frente y se echó el equipo a la espalda fue LeBron James, que además consiguió la canasta ganadora poniendo el 101-100 final en el marcador. Luego en los Juegos Olímpicos esta tónica general se mantuvo, pero inicialmente, claro, en la fase de grupos Estados Unidos, pues para ellos fue un auténtico paseo, ¿no? Ganaron todos los partidos con contundencia, sin sufrir lo más mínimo, y sí que pues en estos primeros partidos los veteranos, LeBron, Curry y Durant, dejaron un poco que los jóvenes fuesen más protagonistas, ¿no? Vimos a Anthony Edwards con actuaciones muy buenas, asumiendo, como digo, mucho protagonismo. Bam Adebayo también en el segundo partido fue el máximo anotador, sorprendentemente, con no sé si llegó a los 20 puntos. Y bueno, en este contexto pues es bastante fácil que impere la generosidad, ¿no? Que jugadores veteranos como LeBron pues digan, mira, no es mi momento, ahora que brillen los demás y ya aparece yo cuando a la hora de la verdad, ¿no? Y así fue. Y luego en las eliminatorias pues también el primer partido contra Brasil fue un paseo, pero en semifinales se encontraron la primera prueba de fuego contra Serbia, que ya lo hemos comentado cómo fue ese partido en la parte 2, y ahí, pues como digo, cuando las cosas se complican, cuando toca remontar, cuando hay finales de partido igualados, ahí sí que salen los galones y vemos quién realmente lidera o quién lideraba este equipo, ¿no? Evidentemente, en los últimos cuartos, en los últimos minutos, el jugador que ha brillado por encima de todos ha sido Curry, pero en general yo considero que han sido los tres, ¿no? LeBron, Curry y Durant, los que cada uno cumpliendo con su rol, porque por ejemplo el papel de LeBron ha sido mucho más de facilitador, más que de anotador, y Durant pues también quizá el menor de estos tres, pero no olvidemos que contra Serbia, a falta de menos de un minuto, pusieron el balón en las manos de Durant, le dijeron busca de la vida y anotó una típica canasta suya, un mid-range, para poner el más 3 a falta de, no sé si fueron 50 segundos. Y bueno, en definitiva lo que quiero decir es que esos jugadores no huyeron del momento y cuando tocó echarse el equipo a la espalda, pues dieron un paso al frente sin arrugarse lo más mínimo. Y bueno, sabiendo ya un poco cuál era la jerarquía, quedaría hablar un poco de la final, ¿no? Contra Francia. Evidentemente, a todos nos ha quedado grabada en la retina la imagen de Curry volviéndose loco al final de ese partido, de la final, y con la celebración icónica del Night Night. Pero la verdad es que hay mucho más que comentar de este partido. Por un lado, Estados Unidos con una versión bastante peor que la que tuvo que mostrar en semifinales, pues pudo ganar con relativa comodidad, pero sí que es verdad que en el último cuarto la cosa estaba un poquito más igualada y por eso tuvo que aparecer Curry para sentenciar el partido. Y bien, lo que vimos en este partido es que nuevamente se evidenció que cuando no están o cuando no estaban ni LeBron ni Curry en cancha, Estados Unidos no jugaba a nada o a casi nada. Es decir, se mostraba como un equipo con cero estructura ofensiva y en muchas ocasiones, demasiadas para mi gusto, se convertía un poco en el show individual de Anthony Edwards. Sabemos que es un jugador que tiene una confianza absoluta en sí mismo y por lo tanto, pues cuando nadie más o cuando había pocos creadores ofensivos en pista, pues él se sentía que tenía que ocupar ese rol. Y bueno, este planteamiento
bastante anárquico, a veces puede funcionar, especialmente cuando tienes tantísimo talento como Estados Unidos. Y sobre todo cuando estás lanzando más de 30 triples por partido y anotas la mitad de ellos, que fue lo que hicieron tanto en semifinales como en la final. Pero, además de eso, necesitas también tener esas piezas, esos jugadores que acepten su rol un poquito más secundario. Y aquí es donde yo quiero destacar el rol de Devin Booker, que para mí fue el gran tapador de esta selección. Después hablaremos un poquito más en profundidad de su actuación cuando hagamos el repaso individual de cada jugador. Pero bueno, en este partido, aparte de anotar siempre los tiros liberados desde el exterior, tal y como se le pide, vi a un Devin Booker muy inteligente al principio del partido, muy oportunista, haciendo cortes a canasta muy inteligentes y aprovechando un poquito el contexto en el que se encontraba en este equipo, ¿no? Porque Booker formaba parte del quinteto titular, pero claro, si comparas los nombres con los que compartía pista, LeBron, Curry, Durant, Embiid, claro, parece como que Devin Booker sea la menor de las amenazas comparado con estos otros, ¿no? Y aprovechó esta situación a la perfección porque, como digo, la defensa francesa pues a veces se despistaba, ¿no? Muy pendiente de Curry o LeBron, y Francia no tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer, ¿no? para poder aguantar el tirón frente a los americanos. Su táctica ofensiva se podía resumir en básicamente 3 jugadas o 3 formas de atacar. En primer lugar, buscaban penetraciones al aro, un poquito a lo que salga, y evidentemente en caso de fallar sí que iban con todo a por el rebote ofensivo, y también de esta forma oportunista Wembanyama consiguió varios palmeos para sacar puntos fáciles. Y la segunda táctica, digamos, que utilizaron fue tratar de buscar a Wemby en el poste bajo, que es una cosa que yo hubiese intentado hacer aún más, pero realmente es complicado cuando no tienes bases competentes, porque, claro, si esperas que en Tiliquina sea ese jugador que sepa encontrar a Wemby en buenas posiciones bajo el aro, pues espérate sentado, ¿no? Entonces, claro, al final, aparte de estas 2 armas en ataque, pues solo les quedó una última, que fue aprovechar, para mí, la principal virtud de Gobert en ataque, que no hay que olvidar que venía de jugar 3 y 5 minutos respectivamente en cuartos y en semifinales. Pues bien, en la final sí que se acercó más a los 20 minutos y, pues como digo, aprovecharon la principal virtud de Gobert, que son los screen assists, que para quien no lo sepa hace referencia a los bloqueos que logran generar un espacio suficiente para que el jugador con el balón, ya sea un base o bueno, cualquier tirador, pues desde el bote pueda recibir ese bloqueo y de esa forma generar ese espacio suficiente para tirar un triple liberado, ¿no? Entonces se llama así screen assist porque son bloqueos que acaban actuando casi como una asistencia. Entonces vimos que Francia, sobre todo en el tramo final, cuando apretó un poquito más y remontó en el marcador, pues fue a base de triples generados de esta forma, ¿no? Y bueno, como espectador también, pues quiero comentar que este partido, la final, no fue tan atractiva, en mi opinión, como las semifinales de Estados Unidos frente a Serbia. Y entre otras cosas, más allá de que el marcador no estuvo tan igualado, también tuvo mucho que ver los problemas que tuvieron ambos equipos en cuanto a las pérdidas de balón. En el caso de Francia, tuvieron pérdidas muy tontas en la primera mitad que un poco le sacaron del partido, y Estados Unidos simplemente tuvo demasiadas pérdidas, 17, que fueron casi el doble que en el partido frente a Serbia. Pero en este caso, Estados Unidos cometía pérdidas por exceso de confianza y relajación y porque sabían, considero yo, que estaban muy tranquilos sabiendo que estaban controlando el partido en todo momento. Y también, para los que no hayáis visto el partido o el resumen, os quiero recomendar un highlight espectacular que fue el pedazo póster que le puso Yabusele a LeBron, que fue un mate que acabó siendo un 2+1, y a mí realmente en directo me asustó porque no me lo esperaba. Y
También fue gracioso la reacción del público francés que después de esta jugada empezó a gritar MVP, MVP en referencia a Yabusele. Y a partir de aquí pues nos quedaría hablar de los jugadores uno por uno de esta selección americana, que bueno, voy a hablar de todos porque realmente todos son estrellas o superestrellas en la NBA, pero antes de hablar de los jugadores que estuvieron, hay que hablar de los que no estuvieron, que fueron, pues por un lado, Kawhi, que inicialmente sí que entró en la lista de convocados, pero se cayó en el último momento por unas molestias o por un cierto riesgo de lesión, y también de Jaylen Brown, que tras caerse Kawhi de la lista, esperaba que fuese él el que sería citado para reemplazarle, pero no fue así, y el que se llevó esa última plaza fue Derrick White. Y bien, hubo bastante polémica en torno a los tweets que puso Jaylen Brown después de anunciarse la convocatoria de Derrick White. Básicamente acusó a Nike de ser el culpable de que Jaylen Brown no estuviese convocado por la selección americana. Me gustaría saber más detalles sobre esto porque no quiso profundizar y explicar un poquito más a qué se estaba refiriendo, pero bueno, más allá del chismorreo, yo considero que fue una decisión equivocada por parte de Brown porque, quieras o no, pegar esta rajada es indirectamente rajar de tu compañero de equipo, de Derrick White, y dar a entender que él no se merece estar y que tú sí, ¿no? Entonces, creo que se le podría haber ahorrado más que nada por respeto hacia su compañero. Pero, bueno, yo sí que creo que Jaylen Brown tiene el talento suficiente para haber entrado en esa lista de 12 jugadores, ¿no? Pero, más allá de eso, hubiese sido interesante que hubiesen llevado a los dos, a White y a Jaylen Brown, porque si os fijáis, eso hubiese significado que 4 de los 5 integrantes del quinteto titular de los Boston Celtics hubiesen estado en esta selección americana, porque tendríamos a Drew Holiday, Derrick White, Jason Tatum y Jaylen Brown. Y volviendo a mi reflexión inicial de que la mayor amenaza para Estados Unidos eran ellos mismos, pues qué mejor forma de mitigar ese posible riesgo de autodestrucción que llevar a jugadores que se conocen perfectamente, que llevan años jugando juntos y que encima acaban de ganar el anillo, ¿no? Entonces, a mí me parece que tendría mucho sentido llevar a estos 4 jugadores, pero evidentemente entran otros factores más bien políticos a la hora de confeccionar estos equipos. Por un lado, han querido apostar por las leyendas, ¿no? Por LeBron, por Curry, por Durant, siendo esta casi su última oportunidad olímpica, y también han querido traer a jugadores jóvenes pensando en el futuro. Este año no han tenido demasiado protagonismo los Bams, los Edwards y los Haliburtons o Tatums de turno, pero claro, son las piezas jóvenes que van a tener que liderar este proyecto en futuras competiciones internacionales. Por lo tanto, pues puedo entender que estuviesen, ¿no? Para un poco plantar las semillas. Pero, como digo, esto es un debate para mí muy interesante que también se puede llevar a la inversa, es decir, la idea de que en un mismo equipo NBA coincidan varios jugadores de una misma selección o de un mismo país. Vemos que ya ha sucedido con los Raptors, que han juntado a 3 canadienses, RJ Barrett, Kelly Olynyk y Chris Boucher, y también me parecería interesante ver qué pasaría si se juntasen el trío alemán de, bueno, ya tenemos a los hermanos Wagner en Orlando, y también podrían incorporar a Dennis Schroeder para, como digo, tener este trío alemán en los Magic. Bueno, es un experimento que parece ser que no lo vamos a ver, a pesar de que los Magic necesitan un base, yo creo que como el comer. No han querido reforzar demasiado el equipo en ataque. Y entonces, bueno, es una pena que no podamos ver este tipo de experimentos más a menudo, pero a mí, sin ser ningún tipo de garantía de éxito, no estoy diciendo eso, me parece que es un hilo interesante el que se podría tirar y no es una idea tan descabellada. Y bueno, dicho esto, ahora sí que pasamos ya a hablar de los jugadores uno por uno y vamos a empezar por Joel Embiid, que para mí era el jugador con mayor potencial destructivo para esta selección, y la verdad es que en la fase de grupos empezó
con una actuación bastante floja, sobre todo en defensa, porque recordemos que las dos cosas que se le pide a todos los pivots en cuanto a defensa es, en primer lugar, que hagan de ancla atrás, cosa que Joel Embiid no hizo, y también que reboteen bien. Y es que Embiid no estaba ni consiguiendo rebotes ni tampoco boxing out para que otros pudiesen coger esos rebotes. Entonces, cuando veías los partidos de la fase de grupos, a pesar de que Estados Unidos ganaba con relativa facilidad, veías que el papel de Embiid estaba un poquito cuestionado. Pero no olvidemos que Embiid no vino para esa fase de grupos, sino que vino pensando en partidos en particular, en las eliminatorias, si se encontraban a Serbia o a Francia, y así fue. Y digamos que a mí me vino a la cabeza, pensando en Embiid, el símil del paraguas, ¿no? Porque al final el paraguas es ese objeto que tú lo coges para salir de casa confiando en que no vas a tener que usarlo, deseando que no llueva, pero luego si efectivamente llueve, agradeces mucho haberlo cogido y pues poderte refugiar de la lluvia. Y Embiid en Estados Unidos fue exactamente igual que un paraguas. Estados Unidos lo convocó por si las moscas, por si nos vemos las caras con Jokic o por si nos vemos las caras con Wemby, y al final sucedió y por lo tanto agradecieron haber traído a Embiid a estos Juegos Olímpicos, especialmente en el partido frente a Serbia, en el que estuvo muy acertado desde el tiro, no tanto en el resto de facetas del juego, pero bueno, cuando lanzas un 8 de 11 en tiros de campo, pues siempre es muy valioso para tu equipo. Y bien, el otro pivot del que hay que hablar es Anthony Davis, y el que solamente quiero dejar un dato muy interesante, que es que se ha convertido en el único jugador en haber ganado la medalla olímpica, el campeonato universitario, NCAA, también el anillo de la NBA y el Mundial de Baloncesto. Único jugador en tener en su palmarés estos 4 títulos. Y bueno, más allá de esto, vimos que pues, sus mejores momentos llegaron jugando junto a LeBron, donde la química es evidente, pero en los partidos finales pues cedió un poco el protagonismo en favor de Joel Embiid, que estuvo más acertado en esos partidos decisivos. Después hay que hablar de Derrick White y Jrue Holiday, que los analizaré un poquito como pack, porque al final son jugadores del mismo estilo, jugadores muy sacrificados, claramente jugadores de equipo que no son egoístas ni mucho menos, más bien todo lo contrario, y que pues han sabido entender su rol a la perfección, mucho sacrificio en defensa, y pues son jugadores que cualquier equipo querría tener entre sus filas. Después hay que hablar de los jóvenes, Haliburton, Edwards, Adebayo y Tatum. Lo principal, como decía, es que tenían que estar porque son la next gen, porque van a liderar el proyecto de futuro de Estados Unidos, pero pues su papel fue más bien mínimo en los partidos de importancia de esta selección americana. Y bueno, luego hablaré un poquito más en detalle de Tatum, pero primero quería hablar también de Booker, que como decía fue el gran tapado, lanzó la friolera de un 57% desde el triple, que fue el quinto mejor registro de un jugador americano en la historia de los Juegos Olímpicos, y además también ejemplificó el valor de hacer lo que te pide el entrenador con solvencia. Es decir, tira cuando estés solo, no le quites el balón al resto, y entendió perfectamente su papel, y Steve Kerr alabó el papel de Booker. Y bueno, ahora sí hay que hablar de Tatum. Sobre el papel, podría haber sido un jugador muy útil para esta selección americana porque tiene un perfil muy valioso, como ya sabéis, que es un two-way player, un jugador que contribuye mucho en ambos lados de la cancha, pero claro, en ataque, pues la teoría se tiene que cumplir y en la práctica el tiro no entraba. Por lo que sea, no había manera. Tatum sobre todo estaba aterrorizado a tirar triples, veíamos que la confianza en sí mismo estaba en mínimos históricos, y pues claro, un jugador que no se atreve a tirar, pues lo que acaba haciendo es entorpecer el ritmo de ataque del equipo, y por ese motivo pues no pudo cumplir con las expectativas que muchos teníamos en él, y acabó relegado a pues nada menos que el jugador número 11 en esta plantilla. Apenas jugó minutos de relevancia y pues desde luego
fue un varapalo para él, porque venir de ganar el anillo con tu equipo siendo el líder de los Boston Celtics y que de repente no solamente pierdas el puesto en el quinteto titular, en el que algunos pensaban que sí que entraría, pues al final se quedó totalmente fuera de la rotación. Y bueno, veremos cómo le afecta esto anímicamente de cara a la próxima temporada. Yo creo que no debería de afectarle en exceso, quizá incluso le motiva a volver a brillar como lo hizo la temporada pasada con los Celtics. Y bueno, nos queda hablar de los 3 jugadores líderes de este equipo, los veteranos, y vamos a empezar por Kevin Durant. Empezó saliendo desde el banquillo todos los partidos hasta la final y la verdad es que tuvo un debut brillante. Desde el banquillo anotó más de 20 puntos en la primera mitad con un 100% en tiros de campo. Una cosa que jamás había logrado en la NBA y que fue digno de ver, porque es que estaba en un estado de gracia, le entraba todo. Y bien, a partir de aquí hay que comentar 2 cosas. Cuando formaba parte de la segunda unidad, que encajaba como un guante, eso sí, esto lo vimos contra equipos no tan potentes, pero básicamente lo que hacía el equipo americano era rodear a Durant de 4 jugadores de corte defensivo para potenciar ese lado de la cancha y luego en ataque pues le decían, Kevin, genera tú y sé nuestro motor ofensivo. Y la verdad es que es un papel que ejecuta francamente bien y en el que se siente muy cómodo. Y luego en la final, o en la semifinal, pues no fue tan protagonista como LeBron y Curry, pero también aportó lo que tenía que aportar. Después hay que hablar de Don Stephen. Hay que recordar que al principio de los juegos su actuación no estaba siendo buena. Estaba bastante fallón y no acababa de aclimatarse a su rol en esta selección americana. No obstante, seguía siendo un jugador muy valioso en ataque con su movimiento sin balón y con la gravedad que genera. Como decía, Booker se aprovechaba de esto porque Curry, tanto si le está entrando como si no, el triple es una amenaza enorme y por lo tanto atrae muchas miradas y pues eso permite que otros jugadores jueguen con más espacio y con más libertad y pues por ese motivo Curry es valioso casi en cualquier contexto. Y luego evidentemente apareció pues en los momentos decisivos enchufando triples como churros y bueno, al final todos nos quedamos con el recuerdo de lo último sucedido, pero realmente Curry pues fue de menos a más y en el global no fue el jugador más útil porque eso lo fue LeBron James, que es el último jugador del que nos falta por hablar. Se llevó el MVP por este motivo, porque fue el jugador tal vez más consistente, que ejerció como líder en todo momento para los americanos. La verdad es que hay poco que añadir respecto a la actuación de LeBron, porque ya lo habéis oído absolutamente todo. A sus casi 40 años fue el líder indiscutible del equipo y demostró una cosa muy interesante, que es que a día de hoy la jugada más imparable en el baloncesto mundial sigue siendo LeBron atacando el aro en modo apisonadora, y esto lo vimos en la canasta ganadora en el amistoso frente a Sudán del Sur. El portento físico que es LeBron James a esta edad realmente es incomprensible, o sea, yo no me lo explico, pero es así. Hay muy pocos jugadores que sepan frenarle a cancha abierta y cuando encuentra un hueco y penetra como un cuchillo, pues es realmente imparable. Y bueno, más allá de esto, pues supo entender su rol en esta selección, que era más bien como facilitador, y de esta forma acabó siendo el segundo máximo asistente de los Juegos Olímpicos, con 8,5 asistencias por partido, y en general se mostró dispuesto a lo que hiciera falta para ganar, incluso estando dispuesto a ocupar, ejercer, mejor dicho, labores defensivas muy complicadas, como defender a Nikola Jokic al final de esa semifinal. Y en general le vimos mucho más concentrado en defensa, desde luego mucho más de lo que hemos visto en los últimos años en la NBA, porque, bueno, LeBron sigue siendo un jugador que en momentos puntuales o en pocos minutos puede rendir al máximo nivel en ambos lados de la cancha. El problema es cuando le pides que lo haga durante periodos de tiempo muy largos y de forma consistente y que no se pueda perder prácticamente ningún partido, como es el caso con los Lakers. Pero bueno, claro, en los Juegos Olímpicos se pudo dosificar
perfectamente en la fase de grupos y también en cuartos y final, y entonces llegó con plena energía para afrontar las semifinales y la final. Y bien, poco más a añadir en cuanto al conjunto americano, así que pasamos ya a los jugadores revelación de estos Juegos Olímpicos, empezando por algunas menciones honoríficas. El primer jugador del que quiero hablar es Carlik Jones de Sudán del Sur, un jugador que yo tengo que admitir que no conocía y tuvo una actuación muy buena siendo el tercer máximo asistente del torneo y también pues, el noveno en cuanto a anotación con 18 puntos por partido. También Bruno Caboclo de Brasil, un jugador más bien perfil de pívot tradicional, sus números lo demuestran, ¿no? 17 puntos por partido, 7 rebotes y tuvo creo que un par de actuaciones brutales con, no sé si 30 puntos, 10 rebotes, bueno, típicos números de pívot dominante en la pintura. Y también quiero hablar de Santi Aldama, el español que fue líder del equipo en la reconstrucción de este proyecto, porque estamos en una transición, ¿no?, entre una generación gloriosa que estuvo pues, liderada por los hermanos Gasol, pues eso ya ha quedado en el pasado y ahora pues, este siguiente grupo va a estar seguramente liderado por Aldama y los jugadores que vayan emergiendo en estos próximos años en España. Aldama tuvo muy buenos números, fue el décimo en cuanto a anotación, con casi 18 puntos por partido, el cuarto en rebotes en todos los Juegos Olímpicos, con 9 rebotes, también el segundo en tapones, con casi 2 por partido, en fin, estuvo muy bien, pero a España le falta un poco para llegar a ese siguiente nivel y competir con selecciones como Francia, Alemania, Canadá, Serbia, en fin. Veremos cómo evoluciona la cosa. Y ahora pasamos ya a los jugadores revelación, que me voy a quedar únicamente con 3 nombres. El primero, Yabusele, el jugador que acaba de fichar hace poco por los Philadelphia 76ers, que tuvo una etapa bastante desafortunada en la NBA con los Celtics y tuvo que buscarse la vida en Europa, acabó recalando en el Real Madrid y ahora ha roto el contrato con el Madrid, pagando dinero de su propio bolsillo, creo que 1,5 millones, o sea, casi nada lo del ojo, y va a probar fortuna nuevamente en la NBA, jugando por el mínimo con los Philadelphia 76ers. Y bueno, en los Juegos Olímpicos, pues se mostró como un jugador totalmente renacido, porque por un lado, en el plano físico, ha experimentado una transformación increíble. Es un auténtico toro. O sea, yo al verlo en pantalla me recordaba un poco al físico de OG Anunoby. Y bueno, al final explotó ese portento físico desde el poste. Y bueno, también otra evolución muy positiva ha sido en el tiro exterior, ¿no? Porque ahora creo que en Europa estaba lanzando en torno a los 30 y largos desde el triple, de 30 y largo por ciento me refiero. Y claro, en caso de mantener estas cifras de tiro exterior y esta habilidad en el poste, ¿no?, y en el plano físico, pues puede ser un jugador que puede contribuir mucho a estos Sixers y que puede ser el primer suplente en la posición de la pivot de los Sixers, jugando por detrás de Caleb Martin. Y bueno, yo creo que la oportunidad va a estar ahí y a ver si la aprovecha. Estaremos todos muy atentos a ver qué nos muestra este año el bueno de Yabusele. Y el segundo jugador del que quiero hablar es Alexa Abramovich. Ya hemos hablado en la segunda parte, cuando hacíamos el repaso de Serbia, de que, en mi opinión, debía haber estado por encima en la jerarquía, ¿no?, en cuanto a los bases serbios, pues por encima de Vasile Micic, pero no fue así. No sé si los galones NBA de Micic se impusieron, pero en cuanto a lo que vimos sobre el parquet en los Juegos Olímpicos, Abramovich fue mucho más efectivo. Es un jugador que a mí pues, me encantó de ver porque no lo conocía mucho. Su velocidad, su electricidad y su energía contagiosa me recuerdan un poco al impacto que tenía, porque ahora ya no tanto, Westbrook, cuando es ese jugador que cuando entra en cancha pues parece que revoluciona el equipo y que tiene este efecto contagioso, ¿no? Y creo que tuvo, bueno, su nombre sonó para incorporarse este año a la NBA. Había equipos interesados, creo que principalmente los Hawks y los Clippers,
pero finalmente ha optado por quedarse en el CSKA de Moscú. Así que bueno, una lástima, creo que ya no lo veremos nunca en la NBA, pero hubiese sido interesante que se hubiese atrevido a iniciar una aventura en la NBA. Una pena. Y bien, el último jugador que nos queda por comentar es Yuki Kawamura, el japonés, que tuvo unos números impresionantes porque fue el tercer máximo anotador con más de 20 puntos por partido, también el tercer máximo asistente con casi 8 asistencias por partido y luego pues una auténtica bestia desde el triple lanzando creo que un 41% con casi 11 tiros por partido desde el exterior, que es un volumen brutal. Y bueno, al final acabó siendo el líder de los nipones, digamos que por encima de Rui Hachimura, que bueno, al ser el representante NBA de los japoneses, pues se esperaba que tuviese él todo el protagonismo y Kawamura acabó brillando por encima suyo. Y nada, estos son los jugadores que más me sorprendieron a mí, Yabusele, Abramovich y Kawamura. Y con esto concluye el episodio, ahora sí, ya no hay parte 4, de los Juegos Olímpicos. Es un torneo de un impacto mundial brutal, un escenario que algunos jugadores han aprovechado como Yabusele para relanzar su carrera y creo que es mucho más relevante las conclusiones que se puedan sacar de los Juegos Olímpicos que, por ejemplo, del Summer League, donde todos sabemos que los partidos son bastante intrascendentes. Y nada, el próximo episodio va a tratar de la expansión NBA y el cuarto será un juego comparando las franquicias NBA con los clubes de fútbol, así que os animo a que echéis un vistazo también a esos próximos episodios que también tenéis disponibles en la descripción del vídeo. Nada más, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.